Hola, bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 2. Este video lo dedicaremos a estudiar el teorema de Tales. En videos anteriores estuvimos trabajando con la semejanza de triángulos. Todo lo que tiene que ver con semejanza y más allá de la semejanza, con proporcionalidad entre figuras geométricas, está basado en última instancia en el teorema de Tales. El teorema de Tales nos habla de proporcionalidad. Una aplicación del teorema de Tales transformado de la geometría a la aritmética sería la regla de 3, por así decirlo. ¿Sí? Es como el equivalente. El teorema de Tales es la regla de 3 en aritmética. Obviamente, visto desde el punto de vista geométrico, con argumentos geométricos en un ambiente 100% geométrico. Es uno de los teoremas fundamentales para toda esa parte de la geometría. Además, el teorema de Tales, pues, se le debe a Tales de Mileto, que entre otras cosas, introdujo la geometría a Egipto, le dio un cauce inductivo-deductivo, es decir, generar nuevos conocimientos a partir de la inducción, es decir, de la deducción de estos mediante premisas lógicas partiendo de cosas conocidas. Nada de experimentación y observación como en el método científico. El método de las matemáticas es completamente distinto. Además, Tales de Mileto fue maestro de Pitágoras. Y Pitágoras también es una figura súper importante en la geometría. Probablemente sin Tales de Mileto, la geometría griega no se hubiera desarrollado de una forma tan fuerte y no hubiera, los métodos de la geometría no hubieran permeado a otras áreas de las matemáticas. Pero bueno, después de esta introducción, vamos a conocer qué dice el teorema de Tales, que muchos libros de texto lo malutilizan. Es decir, proponen ejercicios que no son del teorema de Tales, sino más que nada de la semejanza. Pero vamos a ver qué nos dice el teorema de Tales. Esto dice el teorema de Tales. Si tres o más rectas paralelas cortan a dos rectas transversales, se determinan en estas segmentos proporcionales. Vamos a traducir esto. Nos hablan, por lo pronto, de tres o más rectas paralelas. Digamos que esta recta, aunque no parezca recta, es paralela a esta y es paralela también a esta. Ya tenemos al menos tres paralelas. Estas deben de ser cortadas o ellas deben de cortar, da lo mismo, a dos rectas transversales. Es decir, que las atraviesen. Digamos, esta y esta. Entonces, digamos que los puntos de intersección serían A, B, C, P, Q y R. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos este segmento AB, el segmento BC, el segmento PQ y el segmento QR. Se determinan en estas. ¿Qué son estas? Estas se refiere a las rectas transversales, no a las paralelas. Esto es importante porque, insisto, muchos libros mal usan el teorema de Tales relacionando estas medidas, y esas medidas no están relacionadas proporcionalmente con ninguna otra. Probablemente, bajo ciertos casos sí, pero no habla el teorema de Tales acerca de esos otros casos. El teorema de Tales, bien específicamente, habla de los segmentos que se generan en las transversales. Y dice que esos segmentos resultan proporcionales. ¿A qué se refiere? A que el segmento AB debe de, si yo divido la longitud de AB entre PQ, debe de estar a la misma proporción de BC entre Q y R. ¿Sí?
Básicamente, en este caso, estoy dividiendo este entre este y me da un número. Y después divido este entre este y me debe de dar el mismo número. Cualquier división entre elementos, entre dos elementos de esta transversal y la misma división, pero con elementos de esta transversal, me debe de dar una proporcionalidad de esta forma. Es más, si yo me imagino todo el segmento AC, si yo divido todo el segmento AC entre BC, debe de ser lo mismo que PR entre QR. Todo entre el segmento de abajo, todo entre el segmento de abajo. Y se sigue cumpliendo el teorema de Tales. Esto es lo que nos dice el teorema de Tales. Segmentos proporcionales en la transversal son iguales en esa misma proporción a los correspondientes de la otra transversal. Analicemos este ejemplo. Tenemos teóricamente que estas rectas L1, L2 y L3 son paralelas. Es decir, L1 sería paralela con L2 y L1 sería paralela con L3. Entonces, al ser paralelas, podemos aplicar el teorema de Tales. Si no sabemos que son paralelas, no lo podríamos aplicar simplemente. ¿Por qué? Porque no se cumpliría esa premisa del hecho de que sean paralelas. Si no son paralelas, no podemos aplicar el teorema de Tales. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Tales? Si tres o más paralelas son cortadas por dos transversales, se determinan en las transversales segmentos proporcionales. Es decir, que X y 9 deben de ser proporcionales a 4 y a 12. Podemos escribirlo de esa forma, o podemos escribirlo de aquí a aquí y de aquí a aquí. Va a ser exactamente lo mismo. Fíjense, X entre 9 va a ser igual a 4 entre 12. O, como les dije, X entre 4 va a ser igual a 9 entre 12. Aparentemente son distintos, pero nos va a dar lo mismo. Si dejamos sola la X, tendríamos que tomar al 9 y pasarlo multiplicando. ¿A dónde multiplica? ¿Al 12? Pues no. Como está dividiendo, pasa hacia arriba y multiplica el 4. Es decir, 4 por 9 es 36 entre 12, pues resulta que X vale 3. Pero si lo pongo aquí, voy a tener lo mismo, fíjense. Porque ahora el 4 es el que pasa multiplicando al 9, pero sigue siendo lo mismo. 4 por 9 son 36 entre 12, pues me sigue dando el mismo X igual a 3. Así de sencillo se aplica el teorema de Tales. Verifico, primero, verifico que sean paralelas. Segundo, escribo la proporcionalidad entre las transversales. Y tercero, hago mi despeje, mi operacioncita, lo que sea. Es más, si no quieren pensar en álgebra de, esto que está multiplicando pasa dividiendo o viceversa, pensémoslo como regla de 3. Multiplico los extremos, divido entre el que queda y eso es X. Es lo mismo. Por eso les digo que el teorema de Tales es como el equivalente geométrico de una vil regla de 3. Entonces, importante esa secuencia. Comprobemos de que son paralelas, apliquemos nuestra proporcionalidad y obtengamos el resultado. Resolvamos este problema que ahora presenta una dificultad un tanto algebraica. Tenemos eso. Nuevamente estamos pensando que estas rectas L1, L2 y L3 son paralelas. Supongamos que sí lo dice el problema, que de alguna forma nos especifica el paralelismo entre estas rectas. Entonces, las que son transversales son esta y esta. Se generan en ellos
segmentos proporcionales. Es decir, esto entre esto es igual a esto entre esto. O viceversa. Este entre este es igual a esto entre esto. Vamos a hacerlo así para que las x me queden en la parte de arriba. Nada más por eso. 2x más 3 entre 15 será igual a x entre 5. Ahí está, perfectamente. Bueno, ¿cómo resolvemos eso? Una ecuación con fracciones no es bonita, pero todavía va a ser peor si nos tratamos de meter a decimales. No. Lo que vamos a hacer es romper estas fracciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? El denominador lo voy a pasar del otro lado multiplicando. Voy a hacer lo mismo con el otro denominador. Este 5 que está aquí abajo dividiendo, lo voy a pasar del otro lado multiplicando toda la expresión. Entonces este 5 va a quedar multiplicando al 2x más 3. Y este 15 va a estar multiplicando a esta x. ¿Qué me va a quedar? Bueno, 5 por 2, 10x, más 5 por 3 es 15. Y esto es igual a 15x. Este 15 lo podemos pasar de este lado restando. Me va a quedar 10x menos 15x. Y este más 15 lo pasaría del otro lado también restando. 10 menos 15 son menos 5x igual a menos 15. Por lo tanto, x sería mi menos 15 entre todo el menos 5. ¿Por qué todo el menos 5 y no más 5? Pues porque todo el menos 5 es el que está multiplicando. Todo el menos 5 debe de pasar dividiendo. Por lo tanto, mi x vale menos entre menos más. 15 entre 5. 3. X vale 3. Es lo que nos pedían. Y también me piden que calculemos los segmentos no conocidos. Bueno, si x vale 3, sabemos que esto vale 3. Y si el 2 lo multiplico por la x, que es 3, y luego le sumo otro 3, voy a obtener 2 por 3, 6, más 3, igual a 9. Todo este segmento es 9. Listo. Terminamos. Vamos a hacer otro ejemplo. Recientemente me encontré un problema muy semejante a este en un examen de diagnóstico, no me acuerdo en dónde, ¿no? Y lo ponían como un ejemplo de teorema de Tales. Y nos pedían resolver eso. Y obviamente, pues ellos suponían que este lado del triángulo era paralelo a este lado del triángulo. Y entonces, la propuesta era, este entre este debe ser igual a esto entre esto. Si ustedes me han puesto atención, se darán cuenta de que esto no es un teorema de Tales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las paralelas y de las transversales. Pero no. No hay, el teorema de Tales no establece una relación de medidas entre segmentos en las paralelas y segmentos en las transversales. Si estas son paralelas, en dado caso, si quisiéramos usar el teorema de Tales, tendríamos que relacionarlos con las transversales. Esta sería transversal y tendríamos que relacionarlos con estos dos lados y con estos dos lados. Nunca con las paralelas. Porque, insisto, el teorema de Tales me habla de los segmentos de las transversales, no de las paralelas. Y aquí estaríamos hablando de paralelas. Entonces, si tomamos a la ligera eso, yo tendría que estar diciendo que 15 entre x es igual a 6 entre 8. Y si intentamos resolver esto, fíjense, ¿qué me va a pasar? 8 por 15 entre 6. ¿Cuánto es 8 por 15? Bueno, 5 por 8, 40, llevamos 4. 8 por 1, 8. Y 4 son 12. Entre 6, x resulta que vale 20. ¿De acuerdo?
Pero si en lugar de esto separamos los triángulos y tenemos este triángulo más pequeño de medidas 6, 8 y de medidas 15 y obviamente no x sino x más 8, estamos teniendo dos triángulos semejantes. Porque si estos lados son paralelos, eso significa que este ángulo y este ángulo son iguales, porque serían correspondientes. Este ángulo y este ángulo también serían correspondientes. E inclusive este ángulo es el mismo para los dos triángulos. Por lo tanto, por el criterio ángulo-ángulo, los dos triángulos son paralelos y los lados homólogos serían proporcionales. Es decir, que esto entre esto es igual a esto entre esto. ¿Sí? Y si se dan cuenta, bueno, aquí se ve diferente, pero si yo tomara este 6 y lo pongo aquí y la x aquí, tendría 15 entre 6, x entre 8. Y aquí tengo x más 8 entre 8. Como que algo no cuadra. Hagamos esta operación. Como vimos en el ejemplo pasado, 6 pasaría multiplicando a x más 8 y 8 pasaría multiplicando a 15. ¿De acuerdo? 8 por 15 ya vimos que es 120. De este lado tendríamos 6x más 6 por 8, que es 48. Es decir, que 6x sería 120 menos 48. ¿Sí? Entonces, 6x sería, ¿cuánto es 120 menos 48? Exactamente, son 72. X, por lo tanto, sería 72 entre 6, que viene siendo 12. X vale 12. Pero aquí X vale 20. ¿Qué está pasando? Está pasando que aquí estamos usando indebidamente el teorema de Tales. Este primer procedimiento se basa en una mentira. En el teorema de Tales mal utilizado. Este tipo de construcción, así, no es teorema de Tales. Se tiene que resolver por semejanza de triángulos. Porque ustedes ya lo escucharon, ya se los dije y lo deben de tener muy, muy grabado en su mente. El teorema de Tales no me relaciona los segmentos entre las paralelas. Me relaciona los segmentos de las transversales. Entonces, si no nos queremos equivocar olímpicamente aquí, no debemos de hacer cosas a la ligera. ¿Qué va a pasar? La próxima vez que ustedes tengan este problema, se los he dicho, identifiquemos el paralelismo. Esta y esta son paralelas. Entonces, los segmentos proporcionales tendrían que ser este y este. Y si no tengo esos datos, simplemente no lo puedo hacer por teorema de Tales. Ya vimos que hay otra forma, por semejanza. Pero así, por teorema de Tales, no se podría hacer. Por favor, chicos, no se me confundan. Vamos a resolver este que será el último problema del video. Me están dando todos estos datos y me piden que calculemos el valor de x y las magnitudes, de los segmentos. ¿A qué magnitud nos referimos? Bueno, pues hay que ver. Por principio de cuentas me dicen que AB es x menos 2. Este pedacito es x menos 2. Y DE es x menos 3. DE es x menos 3. BC es 2x más 2. 2x más 2. Y EF es 2x menos 1. EF, 2x menos 1. Entonces debemos de calcular esta magnitud, esta y esta. Nuevamente estamos suponiendo, porque no lo dice el problema, pero si no, no sería teorema de Tales, que L1, L2 y L3 son paralelas. Entonces, L1, L2, L3, paralelas. Bien.
Si así es, entonces podremos resolver el problema. Vamos a establecer entonces la proporción entre segmentos de las transversales. Este entre este y este entre este. 2x más 2 entre x menos 2 es igual a 2x menos 1 entre x menos 3. Un problema complicado aparentemente porque no tenemos ningún numerito, son solamente expresiones algebraicas. Pero seguiremos lo mismo que dijimos en un principio. Vamos a romper los denominadores. Esto de aquí va a pasar multiplicando a todo el paréntesis de arriba. Y esto de aquí pasará multiplicando a este otro paréntesis. Entonces, mi expresión sería x menos 3, que va a multiplicar a 2x más 2, y esto es igual a x menos 2 por 2x menos 1. Vamos a hacer esas multiplicaciones. Voy a requerir un poco más de espacio. X por 2x serían 2x cuadradas. X por 2, 2x. Menos 3 por 2x, menos 6x. Menos 3 por 2 son menos 6. Y eso debe de ser igual a x por 2x, 2x cuadradas. X por menos 1, menos x. Menos 2 por 2x, menos 4x. Menos por menos más, 2 por 1, 2. Todo lo que tenga x va de aquel lado. Es decir que este 2x cuadrada está bien. Este 2x y este menos 6x van bien ahí. Este menos 6 lo tengo que pasar para acá. Este y este van para allá. El 2x cuadrada que está sumando pasaría restando. Este que está restando pasa sumando. Y esto que está restando pasa sumando. Y aquí me quedaría este 2 y el menos 6 que aquí estaba restando pasa sumando. Muchísimas x, no se me preocupen. Fíjense que aquí tengo un 2x cuadrada que se muere con este 2x cuadrada. ¿Por qué? Porque uno es positivo y otro es negativo, nada más por eso. Veamos las x. Positivas. Tengo 2 y 1 son 3 y 4 son 7. Tengo 7x menos 6x. ¿Cuánto es 7x menos 6x? Efectivamente, eso es una sola x. Y aquí tengo 2 y 8, que son 10. Entonces, x vale 10. Y si x vale 10, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Facilísimo, o sea, no hay otra cosa que hacer. Va de nuevo, 2 y 1 son 3, y 4 son 7. A 7 le quito 6, pues me queda 1. Y aquí tenía este 2. Ah, caray. Cierto. Hubo una pequeña equivocación aquí. Escribí la solución. Gracias por advertirme. Este 6 va aquí. 2 y 6 son 8. No son 10, son 8. Perfecto. Hecha la corrección, ya sabemos cuánto vale x. Y vamos ahora a las magnitudes de los segmentos. Si x vale 8, 8 menos 2 es 6. Si x vale 8 menos 3 sería 5. X vale 8. 2 por 8 son 16. Y 2 más, 16, 17, 18. X vale 8 por 2 son 16. Menos 1 sería 15. ¿Están a la misma proporción? Sí, es el triple. 5 por 3 es 15. 6 por 3 es 18. Calculamos ya las magnitudes de los segmentos. Hemos terminado este ejemplo. Y con esto cerraremos nuestro estudio del teorema de Tales. Espero que les haya quedado claro. Nos vemos en la siguiente clase.